seguro de que Dios no lo va a hacer por medio del celular. Así que le va a pedir el favor de que ponga su celular en modo avión, o que lo apague, o que le quite el volumen. O sea, la idea es que no nos pase lo de la semana pasada, que nos tocó bailar flamenco varias veces con el hermano Benjamín. Eso cada 13 días estaba, entonces no cogemos como el hilo del trama, del mensaje que queremos comunicar. Entonces la semana pasada habíamos comenzado un mensaje que no terminamos, y a pesar de que le hicimos en esos 2 tiempos, no lo terminamos. Entonces vamos a retomarlo hoy, pero antes de comenzar quiero ir al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1, solamente el versículo 1, y dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene un tiempo y todo tiene una hora. Ok, el mensaje se titula es tiempo de avivar el fuego que Dios puso en nosotros. Entonces, como todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, es tiempo ¿de qué? De avivar el fuego que Dios puso en nosotros. Tocamos ese tema bien claro la semana pasada. Y hablamos de qué era el fuego, qué fue lo que Dios puso en nosotros, cuál era el don. Así que vamos a dar un pequeño repaso. Y vamos de lleno a terminar esta enseñanza. Así que para el texto de la enseñanza quiero ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. Y en el versículo 6 dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces vamos a dar un pequeño repaso sobre Timoteo. ¿Qué pasó con Timoteo? Hablamos de que Timoteo era un pastor joven, era un muchacho joven. Y Pablo, en el 1 de Timoteo capítulo 1, si te vas conmigo a 1 de Timoteo capítulo 1, Pablo le da una tarea a Timoteo. Versículo 3 al 7 le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así que Pablo le encomienda a este muchacho joven que vaya a Éfeso a tratar de poner orden en esa congregación. ¿Cierto? Cuando usted va al capítulo 3 del mismo 1 de Timoteo, en el capítulo 3, ve el versículo 14 y 15, y Pablo le está diciendo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Él está diciendo: Timoteo, escúchame bien, te voy a poner aquí para que hagas esto, pero tienes que saber cómo te vas a conducir. No quiero que te agarres a pelear con toda esta gente. No quiero que tú comiences una trifulca aquí. Debes saber cómo te vas a conducir en esa congregación. Quiero que tú hagas esta obra. Así que volvemos al capítulo 4, y en el versículo 13 del capítulo 4 de 1 de Timoteo, en el capítulo 13, dice Pablo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
la exhortación y la enseñanza. Y note lo que le dice, no descuides. ¿Qué es lo que le está diciendo? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Le dice enseguida, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces Pablo está advirtiendo a Timoteo, él lo metiendo en algo y le está diciendo, quiero que tú vengas a hacer esta obra, pero quiero que sepas cómo vas a conducirte, y por favor, Timoteo, por favor, no descuides el don que hay en ti. No quiero que lo descuides, eso es lo más importante. Quiero que ese don permanezca, quiero que tú seas fuego entero, hermano, quiero que tú te muevas. Así que vamos luego al capítulo 6, en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, ya terminando, versículo 20, y Pablo le dice otra vez, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Así que tenemos a Pablo amonestando a Timoteo. Le dio varias razones por cómo Timoteo tenía que ganar. Pero parece ser que Timoteo sí descuidó el don, se desanimó. No hay cosa que traiga más desánimo que ver problemas en las congregaciones, hermano. Cuando uno entrega su vida a Cristo como Salvador personal, uno arde en fuego, uno está contento, hermano, qué bendición. ¡Wow! Conocí a Cristo como mi Salvador personal, uno quiere leer Biblia, uno quiere orar, uno quiere ir a la iglesia, uno está prendido, uno está en fuego, hermano. Uno quiere de todo. Pero comienza a haber unas situaciones dentro de las congregaciones. Pastores que quieren tener el primer lugar en todo. Comienza a ver hermanos peleándose por cosas que no valen la pena. Y uno comienza a ver cosas y uno comienza a desanimarse. ¿Sí oyes? Le comienza como a bajar a uno el ánimo. Y uno a veces dice, no sé, hombre, es que ir a la iglesia, hermano, para ver peleas allá, no sé, hermano. Y ese pastor, hermano, que no importa, no. Y uno se desanima. Y parece ser que eso le pasó a Timoteo. Tuvo tanto problema con los que querían enseñar falsa doctrina y tantas cosas que Timoteo comenzó a desanimarse. Entonces Pablo le escribe otra carta, que es la segunda de Timoteo. Y Pablo lo saluda muy efusivamente y en el versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Digo, yo te tengo en mis oraciones. Yo te tengo. Y note lo que dice en el versículo 5. Y recuerdo. Mire, yo traigo a la memoria. Yo recuerdo, Timo, la fe que hay en ti. Yo recuerdo que tú tienes una fe que no es fingida. Es una fe genuina, verdadera. Yo sé lo que tú tienes, yo sé quién te la transmitió, tu abuela, tu mamá, y yo sé que esa fe está en ti. No quiero que te me desanimes, no quiero que bajes la guardia. Y entonces ahí le dice, por lo cual te aconsejo. Wow, y ese consejo es para nosotros hoy. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero que avives eso. Acuérdense que hablamos la semana pasada y pusimos un diálogo entre Timoteo y Pablo. Y entonces Timoteo está desanimado, Pablo le está hablando y de pronto Timoteo comienza a mirar todo lo que le está pasando y a lo mejor Timoteo pregunta, pero Pablo, ¿para qué? ¿Para qué me voy a volver a animar? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para seguir en esta lucha, para seguir en estos conflictos. Y Pablo le dijo, te voy a dar varias razones, Timoteo, por qué te tienes que animar. La primera razón que te voy a dar es porque Dios lo quiere así, es una orden de Dios. Quiero que sepas que la orden
de lo que Dios puso en ti. Es un plan de Dios, es lo que Dios quiere para ti. No puedes descuidar eso. Si usted va al libro de Efesios capítulo 5, allá adelantico, Efesios capítulo 5, en el versículo 18, note lo que Dios está diciendo. No os embriaguéis con vino, en lo cual dice la Señor. Antes bien, si es posible, si tienen tiempo, si algo pueden hacer, si ustedes consideran que es bueno, ¿dice ahí eso? No, ¿qué le está diciendo? Antes bien, sean llenos, sean controlados, guiados, movidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes sean guiados, movidos, controlados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el poder que necesitan para hacer la labor. Es lo que ustedes necesitan. Entonces, Timoteo está diciendo, ¿pero para qué, Pablo? Porque es una orden de Dios. ¿Vas a obedecer o no vas a obedecer a Dios? ¿Quieres hacer lo que Dios te dijo o no lo quieres hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Es una orden de Dios. Dice, antes bien sea lleno, controlado del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que tú seas guiado por Él. Versículo 8 de 2 de Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios te capacitó para una obra. Porque Dios te dio poder, Dios te dio amor y Dios te dio la manera de obrar correctamente y de controlarte en toda situación. Pero Pablo, ¿por qué? Váyase a 1 Corintios, capítulo 12. Volvemos a lo de la semana pasada. 1 Corintios, capítulo 12. Y vamos a mirar el versículo 4. En el versículo 4 dice la palabra, ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿quién es el mismo? Bien, ahora, mire, del versículo 7 en adelante. Pero a cada tres. ¿A cada uno? No dice a cada tres. ¿Qué versiones están usando ustedes? A cada uno. O sea que usted está dentro de ese uno. O sea que usted debe haber recibido un don. Pero que usted no lo está poniendo en práctica, ¿o sí? O sea que descuidó el don que Dios puso en usted. Una de dos. O somos hijos de Dios o estamos engañados. Dice la palabra, donde está el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él, el que no lo tiene no es de Él. Amén. Si usted tiene el Espíritu de Dios, es de Cristo. Pero si tiene el Espíritu, ¿cuál fue el don que Dios le dio a usted? ¿Cuál considera que sea? Dios no le ha dado ningún don. Usted no tiene ningún don. ¿Cuál? Dios de sabiduría. ¿Esa no tiene usted, no? No hay dones de esa clase. Usted lo lee ahí, pero no hay dones ni de sabiduría, ni de ciencia, no hay dones. Déjalo bien, por favor, póngale atención a la lectura. Volvemos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿cuál? El mismo. O sea, ¿cuál es el don que Dios le puso a usted? El don que Dios le puso a usted se llama Espíritu Santo. Ese es el don. Que el Espíritu Santo lo va a guiar a usted como Él quiere. Note versículo 7. Pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este, está hablando de Gustavo, a este le he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, a José, palabra de ciencia según el diferente espíritu.
El mismo espíritu. Lo que está diciendo es Dios le dio un don, ese don se llama Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guía a usted como Él quiere para hacer la labor que Él quiere. No es que yo decida tener un don. Dios me da, me capacitó, puso dentro de mí el Espíritu Santo. Note lo que sigue diciendo. Versículo 8. El versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por quién, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Eso. Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. ¿Cuál fue el don que Dios le dio a usted? Uno ve en las iglesias, hermano, ¿tú estás utilizando el don? Yo no sé cuál es mi don. Por ejemplo, yo, don Gustavo. ¿Cómo que usted no sabe cuál es su don, papá? Dígame, ¿qué lee usted? ¿Cómo que usted no sabe cuál es el don que Dios puso en usted? ¿Qué le dio Dios a usted cuando usted entregó su vida a Cristo? Dice que colocó su Espíritu Santo dentro de usted. Amén. ¿Cuál fue el don que Dios le dio? Ahora la pregunta es, ¿estoy dispuesto a dejarme guiar por el Espíritu Santo? Cuando Dios nos da ese don, Dios, ¿cómo nos entrega ese don? Nos lo entrega prendido. Dios nos dice a nosotros que no debemos apagar el fuego del don que Dios puso en nosotros. Hacia Tesalonicenses. Creo que es primera de Tesalonicenses, si no estoy mal. Versículo 19 dice, ¿qué dice ahí? Primera de Tesalonicenses, ¿qué? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, ¿qué está diciendo? No apaguéis el espíritu. ¿No qué? No apaguéis el espíritu. ¿Cómo hace uno para apagar algo que está apagado? No puede apagarlo. No lo puede apagar. O sea que usted va a apagar algo que le dieron encendido. Sencillo. Cuando Dios puso el Espíritu en usted, se lo puso encendido, papá. Prendidito. Para trabajar, para hacer la obra, para glorificar a Dios, para obedecer a Dios, para todo lo que Dios quería de usted. ¿Y cómo se lo puso? Prendidito. Y después le dice, no lo apague. Pregunta, ¿cuántos obedecimos en no apagar el Espíritu? ¿Lo tenemos apagado o no? ¿Cómo está el Espíritu en nosotros? O sea, ¿cuál es el ánimo, el deseo, lo que lo lleva a usted a quemarse por dentro en la obra de Dios? ¿Arde usted el deseo de leer la Biblia? ¿Arde el deseo de orar, en hacer la obra, en testificar? ¿Arde o no se mueve para nada? ¿Cómo tiene el Espíritu? Apagado, ¿sí oyes? Apagado. Y Dios nos había dicho, no apague el Espíritu. Así que Dios ordenó y Dios nos capacita para hacer la obra. Ahora, en el versículo 8 de segunda de Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la segunda cosa que podíamos ver ahí es que Dios ha determinado que usted y yo seamos
llenos, controlados, guiados por el Espíritu Santo para hacer una labor que Dios quiere que hagamos. Note lo que dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Para qué? En el Antiguo Testamento Dios hablaba a una persona, se llamaba profeta, y Dios le hablaba al profeta y le decía: ve a mi pueblo y dile. ¿Sí oyes? Y usted lo va a encontrar en toda la lectura del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Dios no establece profetas. Dios nos dice a nosotros: ustedes vayan y comuniquen el mensaje de la salvación. Así que el profeta de Dios en el Nuevo Testamento somos usted y yo. Amén. Así de sencillo. Amén. ¿Cómo consideraría usted a un profeta que Dios le dice: ve a mi pueblo y dile, y no lo hace? ¿Qué sería eso? Desobediencia, por ende, rebeldía. Pregunta: se nos dijo a nosotros que no nos avergonzáramos y que diéramos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y que por eso Dios puso ese don en nosotros, y que ese don que puso en nosotros nos va a guiar a diferentes cosas. O sea, lo que está diciendo el Señor: mira, tú no tienes un don en particular. Tú no es que seas bueno para predicar, sino que el Espíritu Santo va a hacer contigo lo que Él quiere hacer para provecho. Entonces te va a guiar de pronto a aconsejar, al otro día te va a guiar a exhortar, al otro día te va a guiar a enseñar, puede que al otro día te dé palabra de sabiduría, puede que al otro día tengas palabras, pero el Espíritu hace todas las cosas en todos como Él quiere. Pero es que yo quiero ser predicador, olvídese. Es que yo quiero ser maestro, olvídese. Usted solamente dispóngase. Entonces dice: no se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Estamos repitiendo esto. Estoy en lo de la semana pasada. Hechos, capítulo 1, versículo 8. En esta versión, yo no sé si es la misma, voy a leerlo en esta versión. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis vagos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Está mal esa versión? Sí. Me seréis testigos. ¿Ustedes están oyendo lo que están diciendo? Sí. Wow. Porque no van a tener disculpa delante de Dios. Si usted me está diciendo: yo oigo lo que estoy diciendo, testigo, y no lo estoy haciendo, soy culpable delante de Dios y no tengo disculpa para decir: Señor, yo no sabía eso. Usted mismo dijo que era testigo, pero no está cumpliendo, a pesar de que Dios puso en usted su Espíritu Santo, que es poder. ¿No dice eso? Segunda de Timoteo: recibiréis poder. Y le dice: no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Dijo que recibirían ¿qué? Poder. Y que seríamos ¿qué? Testigos. Y en Timoteo dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a encender eso que nosotros mismos apagamos? Es hora de prender eso. Es hora de ir donde Dios y decirle: Señor, voy a encender, necesito tu fuerza, tu capacidad para encender el Espíritu Santo. El Señor me está diciendo: oren para que yo les vuelva a encender el Espíritu Santo. Lo dice ahí. Le dice a Timoteo: enciéndelo. Tú. Así que te aconsejo que avives. Pero yo no puedo avivar algo que está apagado. Yo avivo algo que todavía son brasas. ¿Cierto? Porque avivar es soplar. Entonces yo voy allá, hay unos carboncitos en el encendido, ya ni se ve mucho. Y comienzo a soplar, y ellos de pronto comienzan a mostrar
mostrar que están como medio naranjaditos, y empiezan hasta brota la llamita. ¿Sí oyes? Pero si están apagados y mojados, wow, no hay manera de avivarlos, papá. Ya se murieron. ¿Cómo tiene el espíritu suyo? Ay, pero pastor, es que mire, yo no sé. Si a mí me preguntan, que le pregunten. No dice que ser ignorante es pecado, en ninguna parte. Ser ignorante es solo eso. Ignoro esta parte, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Me voy a tirar esto en la repetición. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Mucha gente enseña que está hablando de pecado. Ese texto no habla de pecado. Si usted mira bien el contexto y lo que enseña, está hablando de un ministerio que se llama reconciliación. Lo que está diciendo el texto es lo siguiente, mira, si usted entregó su vida a Cristo, usted es una nueva creación. Todos los planes que usted tenía se acabaron. De aquí en adelante son planes nuevos, son hechos nuevos, porque va a servir al Rey. Ya no va a servir a usted mismo, ya no va a hacer nada para usted. Usted le va a servir al Rey, a su Señor y su Rey. Así que las cosas van a ser nuevas. Pero usted es pecador por naturaleza y va a fallar. Pero aquí los planes son nuevos. Y les voy a dar un ministerio. ¿Usted para quién va a trabajar? Para el Rey. Pero ¿qué quieres? Es el Rey que nos paga. Paga mejor que cualquiera. Y dice así, le dice, y todo esto proviene de usted. No. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la vagancia, del no hacer nada, del estar calentando bancas en la congregación, del estar rajando de los hermanos y del pastor. Ese es el mejor ministerio que hay. ¿Sí oyes? No. El de la reconciliación. ¿De qué? El de la reconciliación. ¿Reconciliación? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chico? ¿Qué reconciliación? ¿Qué es eso? Primero que todo, ¿qué es un ministerio? No sé. Un ministerio no es como un trabajo, una labor, un encargo. No es eso. Sí. Y era como el de reconciliar. ¿Reconciliar qué? Yo estoy reconciliado. Yo sí pedía muy fuerte estos días, pero yo me reconcilié. ¿Dónde? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo ¿a quién? No tomándoles en cuenta ¿a quién? ¿Sus qué? Y les encargó a los otros. Pero note, le encargó a los otros. A nosotros. Le estoy diciendo eso. Les encargó a los otros. A nosotros. Sí, señor. Ustedes están clavando la puñaleta y no se dan ni cuenta. Ustedes mismos se están chuzando y no se están dando cuenta de que son conocedores de lo que Dios quiere que haga. Y si no lo hacemos, se llama desobediencia y rebeldía. No espere ser bendecido por Dios de esa manera. Y nos encargó a nosotros el ministerio de religión. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos
en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que seamos o fuésemos hechos justicia de Dios en él. El número 3, el otro punto es la razón de que por qué Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que Dios puso en ti. El número 3 lo vamos a ver después del tiempo. Amén. Así que vamos a parar aquí, faltan